La Virgen de Fátima y el Niño Jesús en Pontevedra. Primera sorpresa para muchos. Y es que la Virgen de Fátima estuvo en Pontevedra y la acompañó el Niño Jesús. Y esto no es una cosa de ayer. ¿Por qué se desconoce tanto? No lo sé. Me voy a centrar en los hechos y en su contexto. El 10 de diciembre del 2025 se cumplieron 100 años de esta aparición de la Virgen de Fátima y el Niño Jesús. ¿Y por qué en Pontevedra? Porque allí vivía entonces Lucía, la única pastorcita de Fátima que quedaba de aquellas apariciones de 1917 en Cova de Iría, en Portugal, tan conocidas ahora. En ese año, Lucía tenía 18 años. Hacía mes y medio que estaba en Pontevedra como postulante de las Doroteas. Después iría al noviciado a Tui, donde tomaría el hábito. Los dos cuadros que conozco de esa aparición la pinta como una monja de 40 años por lo menos, distorsionando así la realidad. Un anacronismo claro. Todo el año 2026 es año jubilar en este lugar de las apariciones, con el lema María conservaba todo esto en su corazón. Abre camino al Año Santo de Santiago en el 2027, grandes oportunidades que pueden marcar el ritmo de la vida. El contexto histórico de las apariciones de Pontevedra está en relación con las de Fátima y con la misión que entonces la Virgen encomendó a Lucía, una Lucía que tenía 10 años, que al enterarse que la señora era del cielo, pues los 3 pastorcitos le pidieron que se los llevase con ella al cielo. La Virgen aceptó llevarse a los primos, pero tenía otro proyecto para Lucía. A ella le dijo: tú te quedas aquí algún tiempo más. Era el año 1917 y Lucía se murió en el 2005, así que la Virgen tiene un concepto bastante amplio del tiempo. Y sigue diciéndole la Virgen: Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien la abrazare, prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Lucía se puso triste por quedarse sola. Entonces la Virgen le consuela: nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Era el 13 de junio de 1917. Un mes más tarde, en la aparición del 13 de julio, la de más contenido, con los llamados 3 secretos de Fátima, la Virgen vuelve a manifestar su deseo de implantar la devoción a su corazón inmaculado y le dice a los niños: vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Y vino a pedírselo a través de Lucía, en los lugares donde Lucía vivía. Primero en Pontevedra y después pidió la consagración de Rusia a su corazón inmaculado en Tui, en 1929. Nos centramos ahora en lo ocurrido en Pontevedra, el 10 de diciembre del 25. Lucía estaba en su pequeña celda del convento de las Doroteas cuando se le apareció la Santísima Virgen y a su lado el Niño Jesús, subido en una nube de luz. La Santísima Virgen puso su mano en el hombro de Lucía, mientras en la otra sostenía su corazón rodeado de espinas. El primero en hablar fue el Niño Jesús, el promotor del mensaje, y le dijo a Lucía: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento, y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas. Después habló Nuestra Señora, y repitió casi las mismas palabras, pero al final añadió su mensaje de salvación para hombres y mujeres. Mire, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Bueno, hago un inciso. La primera vez que escuché esto, me sorprendió que la Virgen pusiese al mismo nivel blasfemias e ingratitudes. Me parecían mucho peor las blasfemias. Pero después de recapacitar, tuve que darle la razón a la Virgen. Las blasfemias proceden de personas lejanas que pueden tener una problemática interior sin resolver y profieren abruptos como desahogos contra la Virgen, quizás porque su perfección
supone una bofetada para la propia vida. En cambio, las ingratitudes pues son de los cercanos, de aquellos con los que tú pues te has volcado y que te duele mucho pues que no te lo agradezcan, ¿no? Es nuestra propia experiencia, para que vamos a decir otra cosa, ¿no? Y vuelve a decirle la Virgen, tú al menos procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Santa Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del rosario con el fin de desagraviarme, les prometo asistirles en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación. Devoción al corazón inmaculado de María, con un contenido claro, con un gran premio final, la salvación eterna. Devoción poco conocida y quizás todavía menos practicada. En muchos casos, para estrenar, centrada en la reparación y desagravio, para unirse a Dios con los sacramentos de la confesión y la comunión, el rezo y contemplación de los misterios del rosario. La Virgen cumple así lo que anunció 8 años antes en Fátima, el 13 de julio del 1017. Vendré a pedir, y ahora conocemos el contenido de su petición. Conocer siempre es el primer paso, para después actuar. Voy ahora a referirme a otros 2 momentos del niño Jesús conocido en Pontevedra, ya sin su madre, el niño solo. Y lo cuenta Lucía en sus memorias. El día 15 de febrero de 1926, o sea, después de la gran aparición, estaba yo muy ocupado en mi oficio y casi no me acordaba de la aparición del día 10. Lucía, déjame que te diga que no te acuerdes, pues suena un poco extraño, ¿no? Solo se entiende si es que veías a la Virgen con bastante frecuencia, porque si no, menudo impacto. Y sigue Lucía con su relato. Iba entonces a arrojar un cubo de basura fuera del jardín. Dice, y era allí donde algunos meses antes había encontrado a un niño, a quien había preguntado si sabía el Ave María. Me respondió que sí. Le mandé que la dijese para oírla. Como él no se resolvía hacerlo solo, la dije con él 3 veces, y al final de las 3 Ave Marías le pedí que la dijese solo. Y el niño no fue capaz. Otro pequeño enigma. Posible explicación, la parte que se refiere al niño. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Humildad de Jesús. Y sigue Lucía. Le pregunté si sabía cuál era la iglesia de Santa María, la famosa colegiata, una joya arquitectónica que queda muy cerquita de esta casa de la Virgen. Me respondió que sí. Entonces le pone una tarea bastante potente. Le dije al niño que fuese allí todos los días y que dijese así: oh Madre mía del cielo, dadme a vuestro niño Jesús. Le enseñé eso y me marché. Y ahora, el día 15 de febrero de 1926, encontró otra vez a un niño que le parecía que era el mismo, y entonces le preguntó: bueno, ¿has pedido al niño Jesús a la Madre del cielo? Y resultó ser un niño respondón, inteligente, que contestó con otra pregunta, como si fuese un gallego de a pie. Se volvió hacia Lucía y le dice: ¿y tú? ¿Has propagado por el mundo lo que la Madre de Dios te pidió? Lucía debió de quedarse pegada. Pero le duró poco, porque cuenta Lucía en su relato, dice, entonces se transformó en un niño resplandeciente. Conocí que era Jesús. El niño Jesús en el patio del Colegio de las Doroteas. Otro lugar para visitar. Antes no se podía, pero ahora es posible acceso a ese espacio en el que estuvo en 2 ocasiones el niño Jesús. Hay pocos sitios en España donde pueda decirse esto. Sigue entonces Lucía, contándole las dificultades que encontró en su confesor y en la superiora para propagar la devoción al corazón inmaculado de María. Entonces el niño Jesús a esto le dijo con claridad: es verdad que tu superiora sola no puede hacer nada,
pero con mi gracia lo puede todo. Las palabras de Jesús valen también para cada uno de nosotros. Solo poca cosa podemos hacer. En cambio, con la ayuda de Dios, el panorama cambia. Lucía aprovechó para preguntarle si valía hacer la confesión para los primeros sábados en los 8 días siguientes. Y Jesús fue en su respuesta magnánimo en el plazo y preciso en lo esencial. Sí, todavía con más tiempo, con tal de que me reciban en estado de gracia y tengan intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María. Lucía sigue preguntando: Jesús mío, ¿y los que se olviden de formar esa intención? Jesús respondió: pueden hacerlo en la confesión siguiente. Hasta aquí lo que Lucía ha contado de las apariciones en Pontevedra. Esta devoción de los primeros sábados de mes fue aprobada oficialmente en 1939, según relata una biografía sobre Lucía, editada por el Carmelo de Coimbra. Con respecto al espacio principal de la aparición, hoy en día está cambiado. Hicieron obras de aquella pequeña celda de Lucía, donde efectivamente se sabía que allí había estado la Virgen, pues ahora es un espacio mucho más grande, que comprende la antigua celda, ampliado para dar cabida a los peregrinos. Antes se conocía aquel lugar como la Casa de la Virgen y ahora recibe el nombre de Casa del Inmaculado Corazón de María en Pontevedra. En internet están todos los datos para poder llegar. Esa casa guarda también otro tesoro, el altar sobre el cual tuvo Lucía en Tui la visión de la Santísima Trinidad, en el momento en que la Virgen le pidió la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. Y termino con lo que Jacinta, al despedirse Lucía de ella, cuando todavía tenía 9 años, estaba muy enferma, le dijo: sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar al corazón inmaculado de María. Ya falta poco para irme al cielo. Tú, le dice a Lucía, te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando vayas a decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María, que las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón inmaculado de María, que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios la confió a ella. Esta petición por la paz es de gran actualidad porque el mundo está en guerra. El Papa León no deja de pedir y animar a pedir por la paz. Siempre es buen momento para dirigirse a la Virgen, usando las palabras de protección que ella prometió a Lucía. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios.